Cuarta clase de Arquitecta del Transgeneracional. Estamos finalizando este primer módulo introductorio que te prepara para todo lo que viene después. Que sea introductorio no significa que sea simple, que sea sencillo, sino por el contrario, si no sabes esto, no vas a poder cultivar todo lo que viene después. Entonces, hoy en esta clase vamos a hablar de los errores frecuentes cuando se trabaja con el árbol genealógico y con los vínculos familiares. Hoy vamos a ver cuáles son esos errores de mirada, errores de posición, errores de intención y por qué muchas veces, aún entendiendo la historia, el patrón no se desarma. No para juzgar. Acá no vamos a ponernos en jueces de las cosas, la historia que vivieron nuestros ancestros desde el presente. Es como estamos viendo con el diario del lunes, podrías haber hecho esto mejor, podrías haber hecho esto diferente, podrías no haber abandonado, podrías no haber abusado, lastimado. Pero la idea es que no nos convertamos en detectives de la intimidad de nuestros ancestros, de entender desde el presente el por qué pasó lo que pasó. Porque recordemos que todos venimos de alguien y ese alguien hereda una programación. Muchas veces hay personas que dicen, ay no, porque mi abuela es tan buena, fue como una madre para mí y mi mamá fue una basura, fue mala, no hizo su rol de madre, pero ojo, porque tu abuela es la mamá de tu mamá. Y hay que ver que estás juzgando, bueno, ahí vamos a ver todo lo que implica el poner un juicio sobre los que estuvieron antes que nosotros. Eso es una insolencia al árbol. Pero sobre todo tener esta distorsión de miradas con que algunos fueron buenos y otros fueron malos. Hay que ver cuál es el relato y hay que ver cuál es el trasfondo. Entonces, no vamos a juzgar, sino vamos a ordenar el lugar desde el que intervenís. Para empezar, hay algo que necesitas comprender antes de mirar cualquier árbol, el tuyo y el de cualquier otra persona. El genosociograma, como ves, tiene jerarquía, o sea, hay diferentes pisos, plantas y pisos que se van construyendo después. Podemos pensarlo como si fuese un edificio de 4 plantas. En la planta baja estás vos y la hermandad, si es que tenés hermanos. Ahí están tus pares, ahí están los primos de la misma generación. En este nivel no hay jerarquía, son iguales en rango, diferentes en función, y esa función va a dar matices y condimentos distintos en la identidad que cada uno asuma después, pero no en lugar. Es decir, que con tus hermanos, con tus primos y también con la pareja que está en la misma planta, no hay jerarquía, somos pares. Luego pasamos al primer piso. El primer piso son los padres. Acá sí hay jerarquía. No porque sean mejores, no porque les debamos algo, sino porque ellos llegaron antes. Padres adoptivos, padres biológicos, cumplieron la función de dar la vida y sostenerla. Entonces, ellos sí son más grandes que nosotros en jerarquía. Por eso, si hay, digamos, muchas veces uno tiene arquetipado estos padres perfectos y cuando los padres son de carne y hueso, son personas que tienen su historia, tienen sus creencias, tienen sus aprendizajes a integrar, uno comete, digamos, culturalmente el error de criticarlos, de creer que vos en tu lugar lo harías mejor. Bueno, eso es una insolencia. ¿Por qué? Porque se está rompiendo la jerarquía. Luego, en el segundo piso tenemos a los abuelos. Acá hay más jerarquía porque ellos le dieron la vida a tus padres, no porque ellos sepan más, sino porque están más atrás en la línea del tiempo. Luego el tercer piso, los bisabuelos. Tus bisabuelos le dieron la vida a tus abuelos. Hay mayor jerarquía todavía.
aunque no sepas sus nombres, aunque no tengas datos, aunque no los comprendas o no tengas idea de quiénes son, el árbol igualmente los registra. Entonces, con los pares no hay jerarquía y hacia arriba ya empezamos a distinguir esta jerarquía. Por lo tanto, cuando hablamos de jerarquía hablamos de honra. Cuando hablamos de honra no hablamos de sumisión, no hablamos de que hay que aceptar todo lo que nos dicen porque son los grandes, sino de respetar su destino, de respetar sus elecciones y sus decisiones sin cuestionarlas. Como ellos son más grandes, ellos tienen la posibilidad de llevar adelante sus destinos. Cada vez que uno critica o juzga a algunos de sus ancestros, lo que está haciendo inconscientemente es: yo lo haría mejor que vos, o yo en tu lugar haría otra cosa diferente, sin darles la posibilidad de que ellos asuman su propio destino. Ellos son los grandes. Vamos con el primer error. El primer error es, que lo veo muchísimo o lo he escuchado muchísimo, padres que quieren sanar la relación con sus hijos sin haber sanado la relación con sus propios padres. Acá hay algo clave y es que cuando empezamos a dibujar el genosociograma, ¿desde dónde se empieza? Siempre se empieza desde uno. Desde uno mismo se empieza a dibujar hacia arriba, hacia la ascendencia o después la descendencia, pero siempre se arranca de uno. Cuando un padre quiere venir a sanar la relación que tiene con sus hijos, en realidad lo que está haciendo es tratar de saltearse el sanar la relación con sus propios padres. Eso no ordena, sino que se repite. Cuando un padre quiere venir a terapia o hacer un tipo de terapia que tenga que ver con la sanación de él con sus hijos, en realidad, visto desde esta mirada transgeneracional, el movimiento que se debe hacer es mirar el árbol de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. De esa forma estaríamos tratando los efectos y no las causas. Recordemos que se genera este copy-paste, que se copia y se pega, entonces toda la información que se exprese en el vínculo padre e hijo va a tener una relación directa de ese padre con sus padres. Ese es el primer error. Si sos mamá, si sos papá, estás viendo este video y querés hacer un cambio, una mejoría en el vínculo con tus hijos, primero tenés que enfocarte en resolver aquellas cuestiones que quedaron pendientes en ese vínculo. Y por efecto, por movimiento, como cambiás de lugar, todo lo que hay debajo se reordena también. Segundo error, creer que alguien afuera tiene que cambiar. Nadie tiene la obligación de cambiar. No a todos nos sirve lo mismo. Es decir, acá es muy... lo he visto durante mucho tiempo porque antes brindaba sesiones 1 a 1, ahora también brindo, pero solamente con las personas que hacen los cursos conmigo, no hacia todo el mundo. Y algo que se repetía mucho era que una pareja me mandaba a su novio o a su novia para que trabaje este tema, para que no se repita en la pareja. Y entiendo que lo hace desde un acto de amor, pero la elección de cambio y el notar que alguien tiene que cambiar, tiene que nacer de uno. Ni mamá, ni papá, ni la pareja tienen la obligación de cambiar. Si vos entrás en un proceso de autoconocimiento, probablemente las formas en las que te relaciones y te vincules van a cambiar. Y queda ahí una pequeña ilusión de que el otro también cambie, que el otro también se mueva de lugar, así todo funciona mejor.
La realidad es que tus padres, sobre todo tus padres, no tienen la obligación de cambiar, no tienen la obligación de trabajarse a sí mismos, de estar en un camino de conciencia y de expansión, porque ellos tienen la posibilidad, como decíamos, de llevar adelante sus destinos. Nosotros no venimos a salvar a nadie, mucho menos a nuestros padres, porque eso sería una insolencia tremenda. Cada vez que haces una recomendación, te enojas para que el otro entienda, el otro cambie, en algún punto estás diciendo que ellos no tienen las herramientas para cambiar por sus propios medios. Entonces eso también corrompe la relación y el vínculo, lo desordena completamente. El tercer error es mirar el árbol de arriba hacia abajo. Esto recién lo hablábamos un poco cuando explicaba la jerarquía que existe en el árbol genealógico, pero muchas veces uno empieza a dibujar su genosociograma y lo hace empezando por los abuelos, empezando a dibujar a los bisabuelos, cuando en realidad se tiene que empezar a dibujar desde uno hacia arriba, desde uno hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a indagar en el árbol desde arriba hacia abajo, lo que estamos haciendo, en vez de desprogramarnos, nos estamos programando. Muchas personas vienen y dicen, ay, pero es que tengo mucho miedo de tener una enfermedad de cáncer porque mi abuela tuvo esa enfermedad y puede que sea propenso. Eso es lo que te va a decir la ciencia convencional, pero desde esta mirada, lo que se hereda no es una enfermedad, sino que lo que se hereda es una emoción. Se hereda un patrón, una dinámica que se repite cientos de veces y que el cuerpo genera el mismo escenario para ver si esta vez se gestiona de una manera diferente. Entonces, puede que una abuela haya vivido un gran shock emocional, haya despertado un síntoma como una enfermedad, pero no significa que vos seas la que viene a tratar eso, porque hay una expresión que se dice que es que la torta se reparte, o sea, cada uno va a recibir diferentes porciones y muchas veces es algo que a lo mejor la interpela a una hermana, a un primo, a otra persona, y cuando también se habla de conflictos muy densos, muchas veces esos conflictos también se reparten entre varios descendientes, así el conflicto no es tan pesado. Entonces, no es real que vos vayas a heredar una enfermedad porque tu abuela lo haya vivido, sino que primero empezamos y partimos desde el presente, desde vos hacia arriba. Así, en vez de programarnos, nos estamos desprogramando. Y el cuarto error al trabajar con el árbol genealógico tiene que ver con saber qué es lo que uno quiere trabajar, cuál es el conflicto, pero no saber hacia dónde querés ir, no saber qué es lo que querés. Tenés muy claro lo que no querés, pero tampoco sabés lo que querés. Esto nos está hablando de que hay muchas personas que saben detalles, términos complejos, se meten en profundidad en el drama y en algún punto se enamoran del drama. Les gusta estar sumergidos en esa dinámica, aunque digan que no están cómodos. Es muy importante que para correrte de ese lugar que ya no te gusta, que ya no te representa, sepas hacia dónde quieres ir. ¿Cuál es esa brújula? ¿Hacia dónde va el norte? Porque mirar el pasado sin dirección nos abre un abanico de ambigüedad y de posibilidad. En cambio, cuando sabes qué es lo que estás buscando, es muy fácil identificar aquello que está en exceso o en carencia. Todo lo que vimos hasta ahora no es todavía la lógica profunda del árbol, es la base, la forma, la jerarquía, los errores, el lugar desde donde mirás. Porque un árbol no se organiza solo por personas y vínculos, se organiza por
leyes más grandes. En el próximo módulo vamos a entrar en la lógica que atraviesa todos los sistemas humanos: vida, reproducción, muerte. No como conceptos simbólicos, sino como ejes que ordenan decisiones, lealtades y destino. Todos los seres humanos estamos atravesados por estos tres temas. Aunque no los pensemos, el árbol los piensa por nosotros. Cuando no se comprende esta lógica, se repiten historias, y cuando se las entiende, ya no mirás el árbol, sino que lo lees. Nos vemos en el próximo módulo.